Hola a todos nuevamente, los saluda César Altamirano, esperando de que el primer video que realice les haya servido de mucho. A continuación voy a proceder a brindarles un poco más acerca de todos los procesos o proyectos que podemos realizar con Aspen HYSYS, ¿no? Eh, Lo primero que vamos a ver el día de hoy va a ser la creación de un pseudocomponente. ¿Qué es exactamente un pseudocomponente? Lo que pasa es que a veces en planta no conocemos la composición exacta de una sustancia o mezcla, pero tenemos datos experimentales, ¿no? Datos reales de laboratorio, como por ejemplo densidad, temperatura crítica, peso molecular aparente. Y podemos utilizar estos datos para crear un pseudocomponente que modele el comportamiento físico y químico de dicha sustancia, ¿no? Eh, También vamos a conocer un equipo de proceso que es un mixer. Normalmente cuando queremos mezclar dos flujos o dos corrientes, también vamos a, inferir un poco en lo que son problemas de mecánica de fluidos. En este caso voy a ponerles un ejemplo acerca de bombas, de selección de una bomba ideal para poder vencer la barrera de las pérdidas de presión, ¿no? Por fricción en tuberías, en componentes, etcétera. Bien, sin más preámbulo, vamos a pasar a hacer lo primero, que es cómo podemos crear un pseudocomponente. El proceso es sencillo. Simplemente, bueno, ya nos encontramos en nuestra pantalla de trabajo de HYSYS. En la primera pestaña, que es la de lista de componentes. Acá lo que tenemos que hacer es agregar un componente, como lo hemos venido haciendo. Pero en vez de seleccionar los componentes puros, vamos a seleccionar un hypothetical, que eh, un hypothetical es pues un pseudocomponente, no es un componente que creamos a partir de datos experimentales, como bien les había dicho, ¿sí? Le damos a hypothetical, automáticamente el software nos indica poder crear un grupo de pseudocomponentes en un rango de temperaturas de ebullición con intervalos, ¿no? De temperatura, si es que se diera el caso. De repente ya para problemas de destilaciones de crudos así, dan datos de puntos de ebullición de diferentes cortes, ¿no? Eh, lo que tenemos que hacer, como en este caso vamos a trabajar solo con aprender a crear un solo pseudocomponente, en la pestaña Method, que nos dice Create a Batch of Hypos, le tenemos que dar a Create and Edit Hypos, ¿sí? Al darle al Create and Edit Hypos, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a New Hypo para crear un nuevo pseudocomponente, ¿sí? Le damos un New Hypo. Entonces acá tenemos nuestro pseudocomponente, pero con datos para ingresar, datos experimentales, como pueden ser por ejemplo temperatura de ebullición normal, peso molecular aparente, densidad líquida, temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, excentricidad, ¿sí? Propiedades termodinámicas. En este caso tengo un ejemplo para poder realizar la creación de este pseudocomponente. Por ejemplo, me dice un destilado de petróleo para el cual tiene una densidad de 43.7 libras por pie cúbico, ¿sí? Y peso molecular aparente de 120 libras por libra-mol. Es transportado a 70 grados Fahrenheit y 200 psig de presión. Para efecto de diseño de las tuberías y equipos se deben conocer las propiedades de transporte del mismo, tales como son viscosidad, conductividad térmica. Estimar estas propiedades utilizando Aspen HYSYS. ¿Sí? Como no sabemos las composiciones,
al desconocer estas composiciones, pero tenemos datos experimentales, ¿no? Los cuales vamos a ir agregando, por ejemplo, la densidad 43.7 libras por pie cúbico. Acá en densidad 43.7 libras por pie cúbico, ¿sí? Y un momentito para cerrar esto. Y el siguiente dato que tenemos es peso molecular aparente de 120 libras por libra-mol. Peso molecular aparente 120. ¿Sí? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, al nosotros haberle brindado ya al pseudocomponente, haber puesto de que ya tenemos dos datos experimentales conocidos, el software automáticamente puede estimar el resto de propiedades. Lo único que tenemos que hacer es darle a Estimate Unknown, le damos clic, entonces ya determina las demás propiedades, ¿sí? Determina punto de ebullición normal, determina temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, excentricidad, ¿sí? Y si queremos trabajar con este pseudocomponente, simplemente le damos clic y lo agregamos a nuestra lista de componentes. Entonces ya nuestra barra de estado cambió a OK, pintó de verde. Esto quiere decir que estamos ya preparados para poder trabajar con este pseudocomponente, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer es darle a el paquete de fluido, determinar nuestro paquete de fluido, que en este caso va a seguir siendo Penn Robinson, ya que es el que más aproxima datos exactos de lo que son hidrocarburos. Y pasamos a la pestaña de simulación, ¿no? Para poder determinar las demás propiedades. En esta pestaña ya, en nuestra pantalla ya de simulación, nuestra pantalla de trabajo, lo que tenemos que hacer es simular una corriente de materia, ¿sí? Para la cual le vamos a llamar destilado. Y como bien saben, lo primero que tenemos que hacer es indicarle al software de cuál es su composición, ¿no? En este caso ya hemos definido el pseudocomponente, así que le ponemos que todo es el pseudocomponente y ponemos sus condiciones a las que se encuentren, ¿no? El software no sabía, el ejercicio que tengo nos había dicho de que se encuentra a 70 grados Fahrenheit y 200 psi de presión. Una cosa que me había olvidado de indicarles en el video anterior era de que podemos cambiar el sistema de unidades dependiendo de lo que más se nos acomode, ¿no? O de las unidades que normalmente solemos trabajar. Por ejemplo, en este caso me encuentro en las unidades del sistema internacional, ¿sí? La temperatura en grados Celsius, presión en kilopascales, pero por ejemplo en planta de hidrocarburos, todo lo que son destilaciones, en sí, digamos una planta petrolera, se trabaja con sistema inglés, ¿sí? Entonces, ya que los datos mayormente nos lo van a dar en sistema inglés para lo que son hidrocarburos, eh, vamos a ponerlo en sistema inglés, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a Home y acá vamos a ver una pestaña que se llama Unit Sets, ¿sí? Le damos a Unit Sets, entonces acá nosotros podemos definir en qué sistema de unidades queremos trabajar. Así que el FIL se refiere a unidades del sistema inglés, SI sistema internacional, Euro SI sistema internacional, bueno, europeo. Y los demás son, digámoslo, que nosotros también podemos acoplar nuestro sistema de unidades. De repente que yo quiero tener todas las unidades del sistema inglés, pero solo quiero cambiar, digamos, la temperatura. No quiero que salga en Fahrenheit, sino quiero que salga en grados Celsius. Entonces
creo un nuevo usuario, acá como dice New User 1, me permite acá cambiar arriba las unidades. Voy a buscar temperatura y ven que está en grados Celsius, de repente yo lo quiero que trabaje en grados Fahrenheit, ¿no? O sea, si miren, si yo pongo el sistema fill, que se refiere al sistema inglés, todas las unidades me las va a dar en el sistema inglés. Pero ahora quiero yo que solo la temperatura me la muestre en grados Celsius. Entonces voy a un nuevo usuario y me bota que la temperatura está en grados Fahrenheit porque es el sistema inglés, pero yo quiero que esté en Celsius, ¿sí? Entonces lo único que tendría que hacer es darle al clic ahí y ponerle OK, ¿sí? Y trabajaría ya ese sistema y lo tendría por defecto en todas mis simulaciones. Pero en este caso vamos a trabajar con el sistema inglés. Le damos a Fill, OK. Y entonces nos muestra en esta pestañita de que estamos trabajando en el sistema inglés. Y como ven ahora todo va a estar en el sistema inglés. Temperatura, presión en PSI-A, flujo molar en libra-mol por hora. Entonces suministramos los datos que nos habían puesto. Las condiciones de este destilado están a 70 grados Fahrenheit y 200 PSIG. 70 grados Fahrenheit y 200 está en PSI-A, PSIG, ¿sí? Ahora, como ustedes saben, el HYSYS trabaja con flujos, ya que se trata para sistemas, para procesos continuos. Y quiero que tenga, por ejemplo, 100 libra-mol hora, ¿sí? Entonces ya se encuentra definida nuestra corriente de destilado. Al tan solo haberle suministrado esos datos experimentales, yo puedo revisar en Properties y ver las demás propiedades, ¿no? En esas condiciones de presión y temperatura para este destilado. Por ejemplo, el ejercicio me dice determina la viscosidad y conductividad térmica. Entonces, para efectos de transporte de este destilado, yo tendría que al, al ingeniero encargado de poder transportar este fluido, suministrarle las condiciones de viscosidad, que son en centipoise 0.5704 y la conductividad térmica que la encuentro en 6.58 por 10 a la menos 2 BTU por hora por pie grado Fahrenheit, ¿sí? Entonces con esto terminamos nuestra primera parte de la clase de hoy, que sería crear un pseudocomponente, ¿no? A partir de datos experimentales. Ahora vamos a pasar a realizar a conocer un equipo de proceso que va a ser el mixer, ¿no? Como bien saben, si es que yo quisiera guardar este trabajo, simplemente le doy al clic a Save y, ¿no? Y le pongo el nombre que quisiera, ¿no? Por ejemplo, destilado o corte de destilado, ¿no? Y lo guardo, ¿no? En la carpeta ya que yo quisiera tenerlo, ¿no? Lo guardo y automáticamente me dice que grabó el caso en esta dirección, está completo, ¿no? Voy a pasar a conocer el equipo, a transmitirles cómo se simula un mixer con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo con datos. En este caso nos vamos a File, New y generamos un nuevo caso, ¿sí? Entonces, como ustedes bien saben, lo primero que tenemos que saber es con qué componentes vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a para eso ir a un ejemplo. El ejemplo número 2 que me dice las líneas de dos destilados ligeros de columnas primarias que operan en paralelo se unen antes de ingresar al tanque de almacenamiento. Debido a los diferentes recorridos, las presiones y temperaturas al momento de unirse son diferentes.
Determinar las propiedades de la corriente resultante de la mezcla a partir de la siguiente información. Y me da una tabla para la corriente 1 y la corriente 2. Acá se refiere a la corriente 2, ¿no? La de abajo. Me da composiciones en porcentaje másico y condiciones de operación, ¿sí? Entonces vamos a suministrar la información al software. Sabemos de que estamos trabajando en el orden del C5 al C10 en hidrocarburos. Entonces vamos a suministrar eso como componentes, ¿no? A partir del NC5, C6, C7, C8, C9 y C10, ¿sí? Tenemos ya nuestros componentes, nos vamos a nuestro paquete de fluido, añadimos Ben Robinson, ¿sí? Ya que son hidrocarburos. Y ahora pasamos a nuestra pantalla de simulación. Entonces sabemos que tenemos dos corrientes, la corriente número 1 y la corriente número 2, ¿sí? Ahora, como ven, como les expliqué en el video anterior, las ven de que están de color celeste. Esto quiere decir que no están definidas, ¿sí? Entonces, lo siguiente que debemos hacer es definir las corrientes, o si es que nosotros quisiéramos también unirlas al equipo con el que se va a trabajar, ¿sí? En este caso va a ser un mixer. Y dándole clic al mixer, doble clic, podemos suministrarle la información de qué corrientes ingresan. Pongo que ingresa la corriente 1, la corriente 2, y por ende tiene que generarme una tercera corriente que yo la puedo generar desde aquí mismo del equipo sin necesidad de añadir una nueva corriente de materia. En la salida, inlets se refiere a ingresos y outlets a salidas, ¿no? En outlet le pongo corriente número 3 y me pinta la barra de estado de que no está solucionada aún. Esto se debe a de que no hemos definido las corrientes de ingreso, ¿no? O de alimentación. Entonces esto sería nuestro esquema de la simulación, ¿sí? Son dos corrientes y me sale una tercera corriente. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es definir estas corrientes, ¿no? Para que ya luego el mixer trabaje o simule el equipo cuáles serían las condiciones de salida de esta tercera corriente, ¿sí? Por lo general en un mixer siempre la corriente de salida va a ser la presión de salida va a ser igual a la presión mínima que tienen estos dos fluidos. Esto quiere decir de que de repente si la corriente 1 está a una presión de 200 psi y la corriente 2 a una presión de 100 psi, esta corriente va a salir a una presión de 100 psi, a la presión mínima. Es por efectos de diseño del mixer. Siempre trata de suministrar el fluido mezclado en la presión mínima de alimentación, ¿sí? Bueno, lo siguiente vamos a definir, como tenemos en el ejemplo, las composiciones y las condiciones de operación. Vamos a definir nuestras corrientes, ¿sí? En la corriente 1 vamos a composiciones. El ejemplo nos dice de que se encuentran en porcentaje másico, entonces tendríamos que ir a editar y a fracciones másicas, ¿sí? Nos vamos a fracciones másicas y suministramos nuestra composición para la corriente 1. Nos dice de que tiene de C5 5% y de C6 10%. 5%, 10%, ¿sí? Ahora de C7 25 y de C8 30. 25 y de C8 30, ¿sí? De C9 20 y de C10 10. De C9 20 y de C10 10, ¿sí? Entonces tenemos de que sumo 1, o bueno, acá suma 1 por 10 a la 2, ¿no? Que sería, bueno, 100, ¿no? Pero en este caso le podemos dar a normalizar
y ya me tiene ya sumado 1, como deben ser todas las sumas de fracciones básicas, ¿no? Por teoría. Entonces le damos OK. Ya tengo las composiciones de mi corriente 1, me faltaría solo suministrar eh, las condiciones a la cual está operando. Me dice que está operando a 30 psi y a 100 grados Fahrenheit. A 30 psi a 100 grados Fahrenheit. Y con un flujo de 20 galones por minuto, ¿no? Que es un flujo volumétrico. Iría acá en vez de barriles por día, tendría que yo poner 20. Busco la unidad. US GPM, que significa galones por minuto estadounidenses, ¿sí? Le doy ahí y entonces tengo definida mi primera corriente, ¿sí? Pero para que pueda estar definida ya la tercera corriente, cual va a ser la mezcla, tengo que definir las dos corrientes, ¿no? Para que mi mixer pueda simular la mezcla. Entonces vamos a definir la segunda corriente. Vamos primero con las composiciones. Me dice que de pentano tiene 6% y de hexano tiene 11%. 6%, 11%. ¿Sí? Tengo DC7 24 y DC8 31. 24 y DC8 31. Y tengo DC9 20 y DC18. 20 y 8 de C10, ¿sí? Normalizo y tengo las composiciones. Perdón, acá me había confundido. Estaba que las administraba en fracciones molares. Vamos a tener que suministrarlo en fracciones básicas, ¿sí? Es 6 de C5, 11 de C6 y 24 de C7. 11 de C6 y 24 de C7. Y del resto sería 31, 20 y 8. 31, 20 y 8. ¿Sí? Fracciones básicas. Normalizamos y ya tenemos nuestras composiciones de fracciones básicas, en fracciones básicas, las cuales tienen que darme la unidad. ¿Sí? Le doy OK. Y entonces ya tengo suministrado mis composiciones. Ahora vamos a las condiciones a las cuales están operando esos fluidos. Me dice que son 24 psi y 90 grados Fahrenheit. 24 psi y 90 grados Fahrenheit con un flujo de 22 galones por minuto. 22 galones por minuto. ¿Sí? Entonces voy a mi pantalla de simulación y veo de que ya todo está simulado, ¿no? Como habían visto al inicio, este equipo estaba pintando de amarillo porque no estaba resuelto. Ahora ya me bota la barra de estado de que está OK, ¿no? O sea, simuló de una manera correcta. Y tengo también la corriente de salida ya mezclada. Como bien les dije, la presión va a ser 24 psi, la cual era en la corriente 1 teníamos 30 psi y en la corriente 2 24 psi. Siempre la presión de salida se va a tratar de igualar a la mínima presión suministrada, ¿no? Si nosotros suministráramos 2, 3, 4 corrientes más, la corriente con menos presión va a ser a esa presión va a ser a la que va a salir el flujo mezclado, ¿no? En este caso, si nosotros quisiéramos hacer como parte de presentación, podríamos poner tal vez acá a la corriente 1 que nos suministre una tabla para poder ver sus propiedades, ¿sí? De la corriente 2 también le damos simplemente clic derecho y que nos muestre una tabla, show table, ¿sí? Y de la corriente número 3, la cual es mezclada ya. Si yo quisiera que me muestre más propiedades, simplemente voy a la tabla y agrego una variable.
¿sí? En este caso de repente quiero que me bote también la viscosidad, ¿sí? Entonces ya me está arrojando una nueva variable o una nueva propiedad, viscosidad. Quiero también que la tabla número 2 me muestre viscosidad, ¿sí? Y la tabla número 3 simplemente le damos doble clic, añadimos una variable y quiero que me muestre la fracción de vapor y también quiero que me muestre la viscosidad, ¿sí? Como ven, la fracción de vapor muestra 0. Eso nos quiere decir de que todo este flujo es totalmente líquido, ¿no? A estas condiciones de presión y de temperatura. Y también podemos ver su composición. Nos vamos a Composition y me bota, ¿no? En fracción molar me está botando de que estas son las composiciones, ¿no?, de la mezcla. Y con eso terminaríamos la parte de simular un primer equipo, que en este caso sería un mixer. Y ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que va a ser ya un ejercicio de mecánica de fluidos, ¿no? El software también permite poder resolver problemas de mecánica de fluidos, tanto lo que son tuberías, selección de bombas ideales, eh, cómo determinar pérdidas por fricción, hacer un sistema completo de todo lo que tenga que ver con transporte de fluidos, ¿sí? Eh, para poder explicarle eso voy a proceder a hacer un ejemplo. Vamos a New, un nuevo caso. Y en este caso el problema que vamos a tratar de mecánica de fluidos va a ser el de seleccionar una bomba ideal, ¿no? Para que pueda vencer las pérdidas por fricción, o sea, pérdidas de presión por fricción en tuberías, en accesorios, para poder elevar un fluido, ¿sí? Eh, les tengo acá un ejemplo con una gráfica que me dice: se bombea agua a 20 grados Celsius con un régimen de 18 metros cúbicos por hora desde un tanque presurizado a 5 atmósferas hasta otro tanque de almacenamiento a la misma presión pero que está elevado a 15 metros. Todas las tuberías son de acero comercial de 4 pulgadas de diámetro. Nominal cédula 40. Calcule la potencia necesaria para vencer las pérdidas por fricción, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es determinar con qué fluido estamos trabajando, con qué componente, y determinamos que es agua, ¿sí? Entonces añadimos nuestro componente y le ponemos buscar agua, ¿sí? En inglés, ya que el software es netamente en inglés, ¿sí? Ya escogimos de que el componente con el que vamos a trabajar es agua. Vamos a pasar a nuestro paquete de fluido. En este caso se preguntarán ya qué paquete de fluido escogemos, ¿no?, para lo que para lo que es agua, para trabajar con agua. En este caso HYSYS nos brinda el ASME STEAM, que es las tablas de vapor de que refiere a agua, o tablas de propiedades termodinámicas de agua, suministrada por la Asociación de Ingenieros Mecánicos estadounidense, ¿sí?, de la American Society of Mechanical Engineers. Eh, Esto no es como un handbook, es como una tabla ya estandarizada que se utiliza para poder trabajar, ¿no?, con datos termodinámicos correspondiente al agua, ¿sí? Vemos que nuestra barra de estado para este paquete de fluidos nos salió OK. Entonces pasaríamos a la parte de la simulación, ¿sí? Entonces lo primero que tendríamos que hacer
según la figura, es el flujo se está añadiendo, primero pasa por una tubería que tiene 5 metros de largo antes de ingresar a la bomba, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner una corriente de materia, a la cual le vamos a poner de nombre agua presurizada o agua alimentada, ya que es el agua que está viniendo del tanque. Según el ejercicio nos dice de que se bombea agua desde un tanque presurizado a 5 atmósferas, nos está dando las condiciones a la cual está este flujo, esta corriente de materia, está a 20 grados, a 5 atmósferas y con un flujo volumétrico de 18 metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es, eh, si desean, vamos a empezar definiendo la corriente para... Tenemos que solo hay agua, por eso le ponemos 1 en la fracción molar. Las condiciones me dice de que está a 20 grados Celsius a una presión de 5 atmósferas y con un flujo volumétrico de 18 metros cúbicos por hora. 18 metros cúbicos por hora. Entonces ya tengo mi corriente de agua, la que viene del tanque presurizado, ya totalmente definida. Y lo que viene a continuación sería un tramo de tubería, ¿sí? Antes de ingresar a la bomba. Entonces me voy a mi paleta de trabajo y busco el equipo que se denomina PySegment, que es el equipo suministrado por el software para poder diseñar tuberías, ¿sí? Para poder simular procesos en tuberías. Y también tengo una gas pipe, que es tuberías para lo que es gas, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con el PySegment. Le doy clic y la pongo en mi pantalla. Entonces ya tengo suministrado mi tubería, ¿sí? Lo que tengo que hacer es poner de que está ingresando una corriente y está saliendo otra corriente que le vamos a llamar 2. Y para poder simular las tuberías siempre el software requiere una corriente de energía, ¿sí? Ya que, como sabemos, cuando el agua pasa por en este caso vapor de agua, si es que fuera el caso, no es nuestro caso, pero si fuera vapor de agua, por ejemplo, de hecho que va a haber pérdidas de calor, ¿no? Por el calor que se transmite del agua hacia las paredes de la tubería, y también es un calor por convección, ¿no? Es una transferencia de calor por convección, y también de las paredes externas de la tubería hacia el medio ambiente ya mediante radiación y también convección, ¿no? En este caso el software siempre nos pide de que pongamos una corriente de energía para simular tuberías. Vamos a ponerle que es una corriente Q1, ¿sí? Entonces el software ahora me dice de que no hemos añadido un segmento para esta tubería. Las tuberías siempre se simulan añadiendo segmentos, ¿sí? Para lo cual nosotros simplemente tenemos que ir a rating, a sizing, o que sizing se refiere a dimensionamiento de la tubería, especificar, ¿no? Cómo es la tubería. Le damos a Append Segment y ya tenemos ya nuestro primer segmento para esa tubería, ¿sí? Le suministramos al software de que se trata de un tubo Pi, porque en este caso también acá podríamos simular tal vez válvulas tipo mariposa, válvulas check, codos, elbow, ¿sí? También tiene para poner medidores de flujo, una infinidad de accesorios, ¿sí? Que nos permite el software. En este caso va a ser pipe, ¿no? Ya que estamos simulando una tubería. Me pide que le suministre la longitud de la tubería.
En este caso estamos viendo de que nos dice 5 metros, 5 metros, ¿sí? Y cambio de elevación no tenemos, ya que se encuentra en la misma, digamos, en el mismo plano de la bomba, ¿no? No hay un cambio de elevación. Y me pide también el software el diámetro externo y el diámetro interno, pero para este caso ya el ejemplo me dice de que es de 4 pulgadas de diámetro nominal con cédula 40. Para poder suministrar esos datos y no suministrar ya los diámetros externo e interno, que son los diámetros reales, nos vamos a View Segment. En la cédula de la tubería ponemos de que es cédula 40, ¿no? Cédula 40, y nos vamos a seleccionar la que es 4 pulgadas, ¿sí? 4 pulgadas, le damos doble clic y ya nos suministró nuestros tamaños de diámetro externo e interno, ¿sí? El tipo de material de la tubería. En este ejercicio nos dice de que son tuberías de acero comercial, la cual es mild steel, pero nosotros podríamos cambiarle, ¿no? De repente queremos que sea un tubo fierro galvanizado, fierro asfaltado, tubería plástica, tubería de goma, concreto, etcétera, ¿no? Y dependiendo de qué material le vamos a suministrar va a cambiar nuestra rugosidad, ¿no? En este caso ya nos da una rugosidad para el tipo de material que es acero comercial, ¿sí? Y una conductividad de la pared de la tubería. Entonces acá me dice de que lo que falta es suministrar la información de transferencia de calor, ¿sí? Como en este caso estamos viendo de que el agua se encuentra a una temperatura de 20 grados, eh, las pérdidas por calor las pérdidas de calor son mínimas, son casi despreciables. Entonces le podemos poner 0, ¿sí? Y entonces la barra de estado nos sale ok, ¿sí? Es porque ya simuló, se encuentra totalmente, suministramos la información necesaria a la tubería para que pueda simular, ¿no? En este caso vamos a ver de que siempre en una tubería va a haber pérdidas, las que normalmente son por fricción, ¿sí? De la pared del tubo con el fluido, la pared interna. En este caso, si nos damos cuenta, la presión inicial era de 73.48 psi o 5 atmósferas, como lo habíamos puesto el ejemplo. Vamos a trabajar mejor en el sistema internacional para poder eh, notar bien las unidades, sistema internacional. Pero, a ver, unit sets, la presión acá está en, voy a trabajar con esa. Pero quiero que la presión me la bote en la presión, quiero que me la bote en atmósferas. Ya, ok. ¿Sí? Entonces vemos acá de que la temperatura es 20 grados y la presión es 5 atmósferas. ¿Sí? Y en la corriente ya de salida, después de la tubería, vamos a ver de que la presión no va a ser la misma. 4.998. O sea, ha habido una pérdida de presión por fricción en la pared de la tubería, ¿no? Que no ha sido considerable, ya que se trata de una tubería no demasiado larga, ¿no? Son solo 5 metros de tubería. Y bueno, sigamos con el ejemplo. Luego nos indica de que ingresa una bomba. Está ingresando una bomba. Para eso vemos acá en nuestra paleta de trabajo lo que es pump o bomba, ¿sí?
el icono que parece una secadora, y la ponemos en nuestra pantalla de simulación, ¿sí? Como bien saben, dentro de dándole doble clic al mismo equipo, podemos generar nosotros nuestra corriente de entrada y de salida para este equipo. Le ponemos que entra la corriente 2 y que sale una corriente 3, ¿sí? Pero en este caso, ya que se trata de una bomba, las bombas, como ustedes saben, funcionan con una energía que le suministramos para poder darle presión al fluido. Le voy a poner que la energía suministrada es W, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo puse correctamente en la pantalla de simulación, pero esto no está resuelto aún porque no sabemos la carga a la cual va a estar eh, la carga a la cual va a estar la bomba, ¿sí? Su carga, el trabajo que se le va a ejercer a la bomba para que pueda generar presión. Eso se refiere el duty, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos, y el ejemplo finalizaría acá, digamos que yo me encuentro acá en este fluido 2 a una presión de 4.998 atmósferas, ¿sí? Si solo quisiera suministrar el fluido con más presión, lo único que tendríamos que hacer en este fluido número 3, suministrarle la condición de salida, la cual sería, por ejemplo, quisiera que salga 10 atmósferas, ¿sí? Entonces ya tengo simulado mi proceso, el software automáticamente me ha simulado cuánto sería la carga o la potencia de esta bomba para que pueda impulsar el fluido o suministrarle fuerza para pasar de una presión de 5 atmósferas hacia una presión de 10 atmósferas, ¿sí? En este caso me bota de que es 3.378 kilowatts, o lo que pasado a horsepower, a caballos de fuerza, sería, vamos a poner de que nos bote los resultados en caballos de fuerza, ¿sí? Mm, a ver, acá, work, en HP, ok, ya, entonces vemos de que eh, son 4.53 caballos, ¿sí? Pero nuestro ejercicio no termina y así que vamos a poner como si no hubiéramos hecho nada y vamos a continuar con el ejemplo. Luego de que luego de que se suministra el fluido a la bomba, según el ejemplo, pasa por una tubería de 50 metros, luego gira con un codo de 90 grados, sube 15 metros mediante una tubería y luego recorre 100 metros más, ¿sí? Entonces vamos a diagramar todo este tramo de tubería con su accesorio. Para ese caso simplemente añadimos un nuevo segmento de tubería y en este caso no, si nosotros quisiéramos hacerlo parte por parte, tramo por tramo, tendríamos que estar generando una corriente de entrada para un tubo, una corriente de salida, luego otro tubo, un accesorio, etcétera, ¿no? Pero HYSYS nos permite la opción de nosotros dentro eh, de una misma tubería poner los diferentes segmentos, ¿no? O diferentes recorridos que va a seguir la tubería. En este caso, eh, para nosotros la PAI 101 va a ser todo este tramo de tuberías, ¿sí? Con su accesorio. Simplemente van a ser diferentes segmentos, como van a ver a continuación. En este caso la corriente de entrada sería 3,
y la corriente de salida sería 4, por ejemplo, ¿sí? Va a haber una, como bien les había dicho, se simula con corrientes de energía para las tuberías y nos pone de que no hemos añadido un segmento, ¿sí? En este caso vamos a poner la tubería un poquito más de la forma del diagrama, ¿sí? Para eso lo vamos a rotar. Vamos a la pestaña que ven arriba, Flow Sheet and Modify, y a esta tubería la rotamos, ¿sí? Le damos en rotar. Entonces ahí la tengo rotada la tubería, ¿sí? Para que se asemeje un poco más a la figura. Ya. Entonces vamos a la simulación de la tubería. Como bien dice, no hemos añadido segmentos. Como habíamos hecho en la tubería anterior, vamos a la pestaña Rating y al dimensionamiento, ¿no? O Sizing. Añadimos un primer segmento, el cual sería el que sale de la tubería, que son 50 metros. Y todos los accesorios y tuberías son de 4 pulgadas, cédula 40, ¿sí? Entonces tenemos que es una tubería pipe 50 metros. La elevación, no va a haber cambio de elevación ya que está en el mismo plano de la bomba. El diámetro de salida y el diámetro externo e interno sabemos que lo podemos poner mediante la cédula 40, y tubería de 4 pulgadas que en el sistema que he puesto sería 101.6 milímetros, ¿no? Lo buscamos acá en la tablita. La parte de abajo va a ser pulgadas y la parte de arriba milímetros, ¿sí? Para este sistema 101.6 milímetros equivale a 4 pulgadas nominal. Le damos doble clic y ya tiene ya las condiciones, ¿no? En este caso me indica de que no ya tengo ya el material acero comercial, las demás eh, su rugosidad y su conductividad. Entonces el software me indica de que falta información de transferencia de calor, ¿sí? Entonces le ponemos de que no hay pérdida de calor, ¿sí? No está definida aún ya que, como bien sabemos, está conectado a un flujo de que no se sabe todavía cómo está definido, porque este flujo se va a definir dependiendo de las condiciones finales a la cual vamos a suministrar el fluido, ¿sí? Mejor dicho, como es un solo fluido, agua, va a llegar a unas condiciones finales, pero en el intermedio va a adquirir una cierta fuerza, ¿no? O presión que le va a dar la bomba para que pueda eh, vencer o pasar la barrera de pérdidas de presión por fricción que va a haber en los accesorios, ¿no? En la tubería. Bueno, ya diseñé el primer segmento, que sería los 50 metros de tubería. Ahora vemos que viene un codo de 90 grados, ¿sí? Le añadimos un segmento más, Append Segment, y en este caso ya no sería codo, sino ya no sería tubería, sino un codo de 90 grados estándar, y nos pide las condiciones de diámetro, ¿no? En este caso vemos el segmento, me dice de que le dé los factores. En este caso, si nosotros nos brindaran ya la información del codo, podríamos poner estos factores, pero en todo caso, con solo saber el diámetro de la tubería con la cual se está trabajando, podemos simular, ¿no? Nos pide el diámetro interno en el codo. Como nosotros sabemos, el accesorio siempre el diámetro interno va a ser del mismo tamaño del diámetro externo de la tubería, ¿sí? Para que pueda ingresar la tubería. Entonces en este caso sería 114.3 milímetros, ¿sí? Me dice que la información de transferencia de calor no está especificada. Entonces nos vamos a transferencia de calor y vemos que está en cero, ¿sí? Para este caso, cero. Entonces
ya tenemos simulada nuestro accesorio. Ahora vamos a simular los siguientes 15 metros de tubería. Nos vamos a agregar un segmento más. En este caso sí sería tubería. La distancia sería 15 metros. Ya que es un tubo que está partiendo hacia la parte de arriba. Cambio en la elevación no va a haber porque parte desde el mismo plano de la bomba. Y vamos a poner sus diámetros como lo habíamos hecho antes, poniéndole que es de una cédula 40 y que es de 4 pulgadas. ¿Sí? Me dice que la información de transferencia de calor aún no está definida, pero ya hemos puesto de que se encuentra en cero, no hay pérdidas de calor. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro tramo hasta la parte de los 15, la parte final de los 15 metros de tubería. Después de salir del codo nos faltaría simular estos 100 metros de tubería. ¿Sí? Entonces añadimos un nuevo segmento y le ponemos de que es una tubería que tiene 100 metros de distancia recorrida, y acá sí va a haber un cambio de elevación, pues, ¿no? Porque con respecto a la bomba se encuentra 15 metros elevado. ¿Sí? 15 metros elevación, y sus diámetros lo vamos a determinar mediante la cédula de 4 pulgadas nominal. ¿Sí? La pérdida de calor va a ser 0, y entonces ya tenemos ya definida toda nuestra sección de tuberías y accesorios, ¿sí? Para todo este tramo. Pero como bien vemos, aún el software no determina cuánto va a ser la potencia de esta bomba, ya que para que pueda simular cuál va a ser la potencia para romper todas estas pérdidas que va a haber de presión en este tramo de tubería y accesorios, tenemos que suministrarle al software cuánto va a ser la presión a la que queremos salir. ¿Sí? Nosotros, como bien saben, queremos salir a 5 atmósferas. El ejercicio nos dice que se quiere hasta otro me dice se bombea agua de 20 grados con un régimen de 18 metros cúbicos hora desde un tanque presurizado a 5 atmósferas hasta otro tanque de almacenamiento a la misma presión, pero que está elevado a 15 metros. Entonces el nuevo tanque también va a tener que estar suministrado a la misma presión, solo que está elevado. Y va a haber, como le digo, pérdidas por presión que la bomba va a tener que suplir, ¿no? Para que pueda el fluido llegar a la misma presión, a la presión que se requiere, mejor dicho. ¿Sí? Entonces las condiciones finales de ese fluido va a tener que ser las 5 atmósferas, y como nos estamos refiriendo de que todo el tramo de tuberías no va a haber pérdidas por calor, verificamos cuáles serían las condiciones de temperatura del fluido que está ingresando a la bomba. En este caso nos dice de que son 20 grados. Entonces, si no tenemos si no tenemos pérdidas por calor o son despreciables, le suministramos al sistema de que también está saliendo a las mismas condiciones, ¿no? De 20 grados al fluido ya de salida. Entonces, como ven, ahora todo nuestro sistema de tuberías ha simulado correctamente, cambió el color, y podemos determinar cuánto sería la, la potencia, ¿no? A la que debe estar esta bomba. ¿Sí? Nos vamos a parámetros y nos vamos a la carga o duty, y nos indica de que para que pueda pasar todo ese tramo de tuberías y accesorios el fluido, que en este caso va a ser agua, la bomba tendrá que ser de 1.372 HP. ¿Sí? En este caso, por diseño, pues no se compraría una bomba no tenemos en el mercado bombas de esa característica, ¿no? De 1.372 HP. Se suministraría una bomba de 1.5 caballos, o en su caso una de 2 caballos. Bien, continuando con la simulación, después de haber ya
hecho nuestro ejercicio de mecánica de fluidos, vamos a aprender también cómo es que se simulan una bomba, pero cuando contamos con curvas reales, curvas de normalmente los vendedores de bombas centrífugas, por ejemplo, cuando se trata de ventas a plantas, de procesos, mayormente todo se maneja mediante curvas, ¿no? Cada bomba viene especificada con una cierta curva en la cual se mide eh, altura impulsada y caudal, ¿sí? Eh, Son inversamente proporcionales. Digamos a mayor altura menor va a ser el caudal, y igualmente que si es que mayor caudal alimentamos, la altura que se va a poder impulsar es menor. Esta altura está especificada en metros de columna de agua, o sea, más o menos es la cantidad de fuerza que se le va a dar al fluido para que pueda ser impulsado, ¿no? Hasta una cierta altura. Digamos que es como cuando nosotros en el curso de mecánica de fluidos nos enseñan a determinar potencias de una bomba, nos enseñan, aparte de poder determinar las pérdidas por fricción, nos enseñan a calcular una altura total, ¿no? Una altura de impulso total que se mide en metros. Y esto va a depender también del caudal, ¿no? La altura impulsada es dependiente, digamos, del caudal. La variable independiente sería el caudal, y la dependiente, pues, la altura que se va a llegar a impulsar, ¿no? Y como les digo, el caso es de que las bombas siempre son, los proveedores suministran ciertos tipos de bomba con datos reales mediante curvas. Entonces el ingeniero de proceso, eh, al comprar una nueva bomba o al reemplazar una bomba que ya está deficiente, debe poder analizar estas curvas y determinar cuál va a ser la óptima para poder realizar el proceso, ¿no?, que se quiere, alimentar el fluido a la presión que se necesita, a un cierto equipo o a un cierto contenedor, ¿no? Para este caso, HYSYS también nos permite determinar la potencia de una bomba mediante el uso de curvas reales, ¿no? Datos suministrados. Lo único que tendríamos que hacer es, bueno, ir a nuestra paleta de trabajo, eh, simular una bomba, pump. Eh, lo siguiente que debemos hacer es administrar una corriente de ingreso que yo le voy a llamar I1, y una corriente de salida que le voy a llamar S1, ¿sí? Y una corriente de energía llamada W1, ya que en la anterior bomba le habíamos puesto W, ¿no? Y me encuentro dentro de la misma pantalla de simulación, ¿sí? Ahí tengo la bombita con su carga. Vamos a especificar el fluido que ingresa. En este caso estamos trabajando con agua pura. Las condiciones son 20 grados Celsius, pongámosle 3 atmósferas, y un flujo volumétrico de 18 metros cúbicos hora, ¿sí? Está determinado nuestro flujo de ingreso. Digamos que queremos que el fluido se necesita a una presión la presión de ingreso es de 3 atmósferas. Digamos que la necesitamos a 6 atmósferas. Entonces mi variación de presión, yo puedo simular acá la variación de presión dentro de la misma bomba, simplemente dándole doble clic. Me voy a parámetros y pongo cuál va a ser la variación de presión, ¿no? El delta P. Quiero que sea 3 atmósferas para que haga las 6 atmósferas en la salida y me simula, ¿no? Recuerden que HYSYS siempre trabaja las bombas a una eficiencia del 75%, pero en los datos reales, pues esta eficiencia no se va a dar siempre
en todos los casos, ¿no? Puede haber bombas que trabajen al 50% de eficiencia, al 35%, y eso nos lo va a poder determinar las curvas, ¿sí? Entonces yo ahí, al haber ya suministrado mis datos, tengo simulada mi bomba, ¿no? Digamos, me voy a parámetros y determino de que necesito una bomba de 2.7 y 717 HPs para poder impulsar ese fluido a la presión que necesaria, ¿no? Que le he puesto, que quiero que salga a 6 atmósferas. Pero ¿qué pasaría si es que me brindan las curvas, ¿no? Las curvas de las bombas. Digamos me brindan dos curvas de una misma bomba a diferentes revoluciones por minuto de las bombas, de la bomba, ¿sí? Lo que tendría que hacer es irme a rating, y acá en rating me permite a mí poder añadir curvas para la bomba, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer yo es determinar en cuánto se encuentra mi punto de operación simulado para esa diferencia de presión, ¿sí? Me voy a plot curves y entonces me encuentro de que para un flujo de 18 metros cúbicos mi punto de operación se da más o menos a una altura de impulso máxima de 31 metros, ¿sí? A una cabeza de 31 metros, a una cabeza hidroestática de 31 metros. Esto quiere decir de que esa bomba con esa potencia me va a suministrar ese flujo de 18 metros cúbicos, y la altura máxima a la que yo puedo impulsar ese fluido son 31 metros, estando en este caudal de 18 metros cúbicos, ¿sí? Ese es mi punto ahorita de operación. Entonces, eh, supongamos que nos mandan a comprar la bomba y el proveedor nos brinda dos curvas de una misma bomba para diferentes revoluciones, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer para nosotros poder determinar cuál va a ser la potencia real de la bomba, nosotros nos vamos simplemente a añadir curva. A una curva número 1, la unidad del flujo va a estar en metros cúbicos por hora. La primera velocidad quiero que sea 70 revoluciones por minuto. Las unidades de la cabeza hidrostática van a ser metros. Y vamos a comenzar con los flujos, ¿sí? Quiero partir desde 10 metros cúbicos, 15. A lo mejor empecemos 5, 15, 25, 35 y 45 metros cúbicos, ¿sí? Por diseño de bombas y por estudios de mecánica de fluidos sabemos de que siempre a mayor flujo la cabeza hidrostática o el impulso que se va a obtener es menor, ¿sí? Entonces digamos que a un flujo de 5 metros cúbicos me da una cabeza de 70 metros, a 15 una de 60, a, a 25 una de 50, vamos a ponerle mejor 70, 65, 60, 55 y 50. Bien, como les seguía diciendo, bueno, seguimos con el flujo, con la cabeza, y las eficiencias van a ser, estos son por si acaso datos inventados, ¿sí? Los proveedores ya se van a encargar de dar datos reales. Estos son a manera de simulación, ¿sí? Para poder aprender cómo poder simular una bomba mediante curvas. Digamos que tiene a ese flujo una eficiencia del 65%, la otra viene al 60%, al 55%, al 50%, al 45%,
¿sí? Tengo una primera curva, me voy a plot curves y veo de que tengo una primera curva. La voy a cambiar de color para que se pueda hacer más visible, ¿sí? Tengo una primera curva. Ahora voy a suministrar una segunda curva. Copio los datos, ya que van a ser parecidos. Añado una curva, la curva número 2, pero esta va a funcionar, va a ser para la misma bomba, pero a una revolución de 50, una velocidad de 50 revoluciones por minuto, ¿sí? Le doy control V. El flujo lo vamos a mantener igual, ya que es la variable independiente, ¿sí? Vamos a cambiar las cabezas. Va a ser 60, 55, 50, 40, 45 y 40, ¿sí? Y eficiencias de 50, 45, 40, 35 y 30%. Entonces tengo mi segunda curva, ploteo las curvas, las voy a cambiar de color para que se puedan notar. Está bien. Entonces veo que mi punto de operación se encuentra muy alejado de las curvas reales, ¿sí? Como ingeniero yo podría determinar de que esta bomba, digamos, no podría comprar yo una bomba de la potencia que se me ha especificado al inicio mediante la simulación, ya que no se encuentra dentro de los parámetros reales. Suponiendo que estos datos suministrados al simulador han sido reales, ¿no? Para un cierto tipo de bomba. Entonces, lo que yo tendría que hacer es eh, cambiar esta bomba, ¿sí? Eh, para ver cuál tipo de bomba va a ser, cuál va a ser la potencia real suministrada por esta bomba, eh, le doy a Use Curves, ¿sí? Quiero usar estas curvas. Me determina de que la bomba, la barra de estado cambió a amarillo. Eso quiere decir de que acá me sale la advertencia over specify, está demasiado especificada, por eso es que no llega a simular. Para eso yo tendría que acá, para, para poder determinar cuál va a ser la potencia real, me voy de nuevo a diseño de la bomba, a parámetros, y borro la eficiencia, ¿sí? Ya que hemos suministrado diferentes eficiencias, ¿no? Para diferentes flujos y, y cabezas hidrostáticas, ¿no? Alturas que se van a alturas de impulso del fluido. Entonces voy a cambiar mi presión de salida. Para ese tipo de bombas ya no quiero que sea pues hay una diferencia de presión de 3 atmósferas, sino tal vez de 6 atmósferas, ¿sí? Entonces la bomba simuló, la barra de estado me sale ok y me determina de que necesito una bomba de 7.225 HP, o sea sería una ya de 8 HP para poder determinar la para poder trabajar, ¿no? Con estos datos suministrados reales
a una eficiencia diabática del 56.41%. ¿Sí? El fluido de ingreso, como vemos, está a 20 grados. Vamos a suministrar sus datos. El fluido de ingreso es 20 grados, la presión es 3 atmósferas, el flujo molar 997.1 kilogramos mol por hora, y el flujo de salida va a salir a 20.12 grados Celsius con una presión de 9 atmósferas. ¿Sí? Y si nos vamos a la bomba a plotear las curvas, nos damos cuenta de que el punto de operación se encuentra dentro de esas dos curvas suministradas, ¿no?, de datos reales. En sí, la primera simulación que hicimos es para obtener un punto de operación, para poder obtener un punto de referencia, ¿sí? Indeterminadamente de la presión a la que se necesite, ¿no? Después suministramos los datos reales y ya con eso nosotros vamos a poner la variación de presión que vamos a necesitar en ese fluido a la salida de la bomba para ver si es que realmente esa bomba, las curvas que nos han suministrado, cumplen con la especificación de esa presión de salida, ¿sí? En este caso, para estos datos que nosotros hemos inventado, eh, una variación de 6 atmósferas, o sea, un punto de salida, una presión de salida de 9 atmósferas, cumple esa bomba. Entre los dos tipos de velocidades a las cuales hemos suministrado los datos, cumple esa bomba, ¿sí? La, la cumple su trabajo y a esa determinada potencia, ¿sí? Eso sería la simulación mediante curvas para una bomba. Y con eso culminaríamos la clase. Ya en la próxima clase voy a tratar un poco más acerca de equipos de transferencia de calor, calentadores, enfriadores, hornos, ¿sí?, intercambiadores de calor. Es un tema bastante amplio y bastante utilizado, ¿no?, en lo que respecta a muchas plantas de procesos. Siempre se trata siempre de optimizar costos y de tratar eficientemente la energía, ¿no?, utilizada. Es por eso que siempre se trata de aprovechar estos intercambiadores de calor, estos calentadores, para poder obtener un uso eficiente de la energía, ¿sí? Con esto paso a retirarme y cualquier duda o comentario simplemente lo escriben en el canal, en el video, y yo puedo dentro de mis posibilidades, poder tratar de resolver sus dudas. Así que espero que les siga siendo de ayuda y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Gracias.